Hace ya algo de tiempo, porque el tiempo pasa inexorablemente y al final uno se encuentra que los libros que creía modernos tienen los precios en pesetas, leí para instruir sobre las obras completas de Manuel Altolaguirre, que al final no eran tan completas, no eran completas en absoluto, ni siquiera para la fecha en la que se publicaron en Istmo, en la colección Belda Bellatrix. Leía el fragmento dedicado a don Armando Palacio Valdés, el fragmento periodístico, la necrológica de don Armando Palacio Valdés, por lo tanto, de 1938, que empezaba así. Mi tío, el marqués consorte, de regreso de su cura de aguas en un famoso balneario, y claro, yo me inclinaría por pensar que pueda ser el de Marmolejo, aunque no lo sé, las notas no lo indican, pero el caso es que su tío, el marqués consorte, tomaba las aguas en un balneario. Y al regreso, dice Altolaguirre, deshacía su equipaje que sin duda me reservaba una infantil sorpresa. En lugar de juguetes, entre unos altos cuellos duros, apareció el retrato del novelista, que entonces ya tenía barba blanca. El libro que más tarde, para que me instruyera, me regaló mi tío, fue una novela suya, que tampoco leí por aquel tiempo. Se dice que don Armando es el novelista de cierta sociedad. Puedo asegurar que cierta sociedad no lee. Bueno, pues al decir eso, se está incluyendo en esa sociedad, porque a él le regalaron la novela y no la leyó. Y todo indica, todo hace pensar, por lo que sigue en esta necrológica, que siguió sin leerla. Así que, ¿cómo es capaz de excluirse de esa sociedad a la que indudablemente pertenece por nacimiento y alejarse de ella por una especie de mérito de la fe? Él cree que es un revolucionario, él cree que es un proletario, él cree que no pertenece a esa sociedad que no lee, y con eso ya está salvado, esa fe lo salva, y hace que lo que no ha leído contara como si lo hubiera leído. Él es un hombre culto, a diferencia de esa sociedad, de esa cierta sociedad que no lee. Seguía diciendo que también es cierto que Palacio Valdés esquivaba el contacto con ese ambiente por razones de dignidad muy estimables. Sus amigos debieron ser, más bien, debieron de ser, porque él no lo tenía muy claro, debieron ser doña Emilia Pardo Bazán, doña Carolina Coronado, el marqués de Bradomín, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que dialogaba con los muertos o con entes de ficción o con escritores que eran en cierta medida personajes. Con don Armando Palacio Valdés pierde la literatura española un famoso novelista, la fama la conoce, los libros no, y la democracia uno de sus defensores. Y recuerda una anécdota no literaria, una anécdota política por la que sí puede admirarlo. Se recuerda un banquete en París durante la otra Gran Guerra que le fue ofrecido por los escritores franceses. Quien estuvo presente en ese ágape, no él, esto se lo han contado, esto es una anécdota de salón, esto es un cotilleo, quien estuvo presente en ese ágape refiere que don Armando recitó de sobremesa con verdadero entusiasmo algunos poemas de nuestros románticos, de nuestros liberales románticos, como diciendo, era un izquierdista porque recitaba a Espronceda. Y por último, otra mención por persona interpuesta, otro conocimiento de segunda mano. Don Ramón del Valle Inclán decía, el prólogo a los majos de Cádiz, ¿sabe usted?, es todo un tratado de estética. Pero esto es el juicio de Valle Inclán. Queda claro que Manuel Altolaguirre no ha leído a Armando Palacio Valdés. Sigue sin desbarbar el libro que le regalaron. Aunque el retrato tenía barba, lo que quiere decir que por lo menos esa página sí estaba despegada. Entonces, si, según Altolaguirre, esa alta sociedad, esa cierta sociedad, no lee, y él tampoco, ¿quién lee a Manuel Altolaguirre? Se hace enormemente pertinente la pregunta de Eduardo Mendoza. Cuando ya ha pasado esa fama y cuando
Armando Palacio Valdés deja de ser un retrato que aparece en los periódicos o del que se habla en las cenas de sociedad, en las sobremesas, de los banquetes. Cuando eso ha pasado y la única manera de recordar a Armando Palacio Valdés es leerlo, bueno, más allá de las calles que tenga, los monumentos, etcétera, ¿quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Este es el título que da Eduardo Mendoza a los prólogos, a los prefacios y 2 prólogos que hizo para una colección del Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg. Aquí aparece el retrato del autor. Una colección en el seno de la Biblioteca Universal del Círculo de Lectores, que contenía una biblioteca de clásicos griegos dirigida por Carlos García Gual, otra de clásicos latinos dirigida por Luis Alberto de Cuenca, aquí pone solo Cuenca, pero Luis Alberto Cuenca, una de clásicos ingleses dirigida por José María Valverde, una de clásicos franceses dirigida por Martín de Riquer, otra de clásicos españoles dirigida por Francisco Rico, otra de clásicos italianos dirigida por Ángel Crespo y, ahora sí, fuera de los clásicos españoles, como una colección aparte, una colección de maestros modernos hispánicos dirigida por Eduardo Mendoza y una colección de maestros modernos anglosajones dirigida por Carlos Fuentes. Y otra de maestros modernos europeos dirigida por Mario Vargas Llosa, otra de literaturas orientales dirigida por Juan Vernet, otra de ensayo contemporáneo dirigida por Fernando Savater y otra de ciencia dirigida por el divulgador científico oficial, que es José Manuel Sánchez Ron. Aquí ya decae un poco porque es el que ha escrito miles de libros, pero no es Pedro Laín Entralgo, que hacía estas cosas antes de... Claro, aquí hay un poco de bajón, pero todo lo que he dicho es muy jugoso, es realmente muy apetecible y muy caro. Todo esto sale por un ojo de la cara o de otra parte, y esto no es sostenible, esto no hay economía que lo lleve. Así que es muy de agradecer que los diferentes prólogos que se hicieron para los volúmenes de esta colección se reúnan en un solo tomo, y este es el tomo de los prólogos y prefacios de la colección de maestros hispánicos, de maestros modernos hispánicos, dirigida por Eduardo Mendoza. Supone un ahorro enorme frente a la idea de tener que comprar todos esos volúmenes, cuando además en cada volumen solo hay una obra del autor, cuando perfectamente podemos tener el prólogo de Eduardo Mendoza y las obras completas de cada autor. En este caso ya se habrá visto por muchísimos indicios que se trata de Armando Palacio Valdés. Y aquí tengo las obras completas de Armando Palacio Valdés, que muy bien pueden acompañarse con el prólogo de Eduardo Mendoza sin necesidad de comprar todos los volúmenes. Son las obras completas en la editorial Aguilar. Tienen el retrato un poco desvaído, un poco gastado de Armando Palacio Valdés en el lomo, y puede llamar a engaño lo que pone en el lomo. Primero, Armando Palacio Valdés, obras, novelas y otros ensayos, y el segundo, obras completas. Parece que son algo distinto, algo diferente, pero no, el primer volumen nos saca del error, y además el propio grabado que aparece y que se comparte con el segundo volumen, un grabado firmado por Palacios, que, en fin, representa una escena asturiana, y ahora se verá hasta qué punto tiene sentido hacerlo. Ese grabado esta es una edición posterior. Vale, de acuerdo, pero coincide con la descripción. Vaya, pensaba que este también tenía el grabado. No, efectivamente esta es una edición posterior, pero coincide con el plan de la obra que aparece en ambos volúmenes. El tomo primero, novelas, Marta y María, José, Riverita, Maximina, El cuarto poder, La hermana San Sulpicio, La aldea perdida, Los majos de Cádiz, La alegría del capitán Ribot, La fe, Tristán o el pesimismo, Papeles del doctor Angélico y Años de juventud del doctor Angélico, La hija de Natalia, Santa Rogelia y Sinfonía pastoral. Ya advierte
ya advierte Eduardo Mendoza que estos títulos no son excesivamente suculentos, nada apetecibles. A muy poca gente le llamaría la atención una novela. Estos títulos son los que subraya Eduardo Mendoza, titulada Los majos de Cádiz o La hermana San Sulpicio. Y este es el contenido del primer volumen. El segundo contiene más novelas: El señorito Octavio, El idilio de un enfermo, La espuma, El maestrante, El origen del pensamiento, Los cármenes de Granada, la novela de un novelista que la llama, o sea, que está en la sección de novelas porque se llama novela, pero al igual que Álbum de un viejo, que es la novela de un novelista, no es propiamente una novela, es como la novela de un literato de Cansino Sassens. Es más bien una memoria literaria, una memoria de una carrera literaria. A cara o cruz, y luego ya tenemos los cuentos: Tiempos felices, Aguas fuertes, Crotalus horridus. Aguas fuertes es más bien pues una colección de paisajes. Crotalus horridus, y una parodia de Goethe, a quien admiraba muchísimo, admiraba mucho a Goethe, Los contrastes efectivos, en lugar de las afinidades selectivas. Y una sección por último de escritos varios: Semblanzas literarias, Testamento literario, El gobierno de las mujeres, que es una obra feminista, en contraste con... Bueno, en este volumen termino de leer las obras. La literatura en 1881, donde hay unas, al igual que en las semblanzas literarias, a veces muchos rodeos, hace muchos vericuetos hasta llegar a decir lo que piensa sobre un contemporáneo, y a veces se evita decirlo. La catedral y la fábrica, y todo concluye con el discurso ante la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se contiene el muy revelador, el muy esclarecedor, tremendamente esclarecedor, epistolario de Armando Palacio Valdés con su gran amigo Leopoldo Alas Clarín. En las obras completas de Clarín, que ya presentaré a su debido tiempo, sí aparecen naturalmente las cartas de Clarín a Armando Palacio Valdés, pero en las obras de Armando Palacio Valdés no aparecen las cartas a Clarín, que sin embargo sí se sirve de ellas Eduardo Mendoza al escribir esta semblanza. Me hubiera gustado que dijera dónde las ha encontrado, en qué edición porque el propio Eduardo Mendoza se queja de lo difícil que es encontrar las obras de Armando Palacio Valdés, y sin embargo no tiene ningún rubor en mostrar que ha usado las cartas cruzadas entre Clarín y Armando Palacio Valdés. Me hubiera gustado, pero no es el propósito de esta colección. Claro, esta colección es como las 3 bibliotecas personales de Borges. De lo que se trata es de presentar una única obra con una semblanza literaria ligera, breve, amena para el gran público, y a partir de ahí que tiren de los hilos y que busquen esas ediciones de las cartas de Clarín y de Armando Palacio Valdés, que sin duda son interesantísimas, pero que aparecen extractadas en su esencia más elemental en este prefacio y en este prólogo de Eduardo Mendoza, porque claro, he dicho que son prefacios y prólogos. De todos los libros escribe el prefacio Eduardo Mendoza, pero solo escribe un prólogo para 2 autores, para Armando Palacio Valdés y para Pío Baroja. Los títulos seleccionados por Mendoza, y que por lo tanto son una biblioteca personal, son, en orden cronológico, la autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ya se presentó, y en ese volumen va también, claro, es un saltos de la memoria, es un salto cronológico también, porque la autobiografía de Gómez de Avellaneda es de 1839 y Los saltos en la memoria de Antonio Ros de Olano es de 1884. Van en el mismo volumen, en la lista están separados por varios autores, que son Recuerdos de provincia de Domingo Faustino Sarmiento, El caballero de las botas azules, no estoy diciendo los autores, los libros, pero bueno, los libros y los autores. El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro,
Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que evidentemente es una selección, porque se sale del propósito, del estilo de esta colección de Galaxia Gutenberg, que es muestrario, es exactamente como la biblioteca personal, como las bibliotecas personales de Borges. Y en este caso la persona es Eduardo Mendoza, con unos cuantos eruditos más que hacen los prólogos. En concreto, bueno, aquí están quienes colaboran: Raquel Asún, Félix de Azúa, Constantino Bértolo, Sergio Besser, alguien mejor, Alfredo Brice Echenique, Ana Caballé, bueno, Guillermo Cabrera Infante, bien, Nora Catelli, Alejandro Gándara, Ana Gargatagli, Germán Gullón, bueno, el típico crítico, Amparo Hurtado, bien, José Carlos Mainer, eso está bien. Prologa la novela corta. Joaquín Marco, Javier Marías, bien, prologa Pasado Amor y otros relatos. Eduardo Mendoza publica El Escuadrón del Brigante y Doña Rogelia, ya se ha dicho. María Ángeles Naval, Nil Santiáñez Tío, El Caballero de las Botas Azules. Gonzalo Suárez, bien, Gonzalo Suárez hizo La Regenta hizo La Regenta y prologa La Regenta en cine o en televisión. Manuel Vázquez Montalbán, Memorias de un setentón. Alejandro Vilafranca, Pepita, bueno, en fin, Juan no sé quién es, Vilor, vale, sí, está aceptable. Hay grandes nombres, pero claro, es la biblioteca personal de Eduardo Mendoza. Y decía que aparte de me había quedado por, Tradiciones peruanas, que es una selección. Pepita Jiménez, de Juan Valera, Memorias de un setentón, de Ramón Mesonero Romanos. Recuerdos del tiempo viejo, de José Zorrilla, que he dilatado en el tiempo, y qué dilatada en el tiempo es la carrera de Zorrilla, que aparece bien entrada a la colección, cuando todo el mundo lo quiere relegar a los años 30 del siglo XIX. El amigo manso, de Galdós, de Benito Pérez Galdós. Saltos en la memoria, de Antonio Ros de Olano. La Regenta, de Clarín. La Madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Dos obras de Galdós. Mi hermana Antonia, de Ramón del Valle Inclán. Los pies y los zapatos, de Enriqueta, de Gabriel Miró. El Escuadrón del Brigante, de Pío Baroja. Luz de Domingo, de Ramón Pérez de Ayala. Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. El Perseguidor, de Carmen de Burgos. La Sensualidad Pervertida, de Pío Baroja. Es decir, Baroja y Galdós tienen dos obras. La Flor de la Playa, de Carmen de Burgos. La Mujer Fría, de Carmen de Burgos. Vale, de Carmen de Burgos está a la misma en el mismo grado, con el mismo grado de atención que Baroja y que Galdós, incluso más, porque tiene tres obras. Leopoldo y Teresa, de Ramón Gómez de la Serna. Santa Rogelia, de Armando Palacio Valdés. Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán. Dos obras también, como Galdós y Baroja. Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, con lo cual resulta que esos maestros hispánicos son también hispanoamericanos, hispánicos en el sentido real. Imán, de Ramón J. Sender, una obra bastante polémica. Historia Universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges. Y se cierra la colección con Cuentos Negros de Cuba, de Lidia Cabrera. Todo esto es del año 2007. Bueno, perdón. Este volumen que compila los prólogos es del año 2007. Supongo que evidentemente la colección sería anterior. Esta es, pues, la pregunta que se hace Eduardo Mendoza. ¿Quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Evidentemente su respuesta es que a él le gusta, y a ver si alguien se apunta. A él, porque esto es una biblioteca personal, esto no es la biblioteca del Círculo de Lectores, esto es la biblioteca de Eduardo Mendoza. La idea viene a ser que, evidentemente, a Armando Palacio Valdés tendrán que juzgarlo las generaciones futuras, tendrán que juzgarlo los críticos, pero vamos, que a él le gusta, y que si alguien se apunta, pues se ponen a leer a Armando Palacio Valdés, que es el propósito de esta colección, es un tolle lege. A mí este libro me gusta, toma y léetelo con mi prólogo, es lo que hace Borges en su biblioteca, lo que hace Eduardo Mendoza aquí también. Esa es la respuesta que
que intuimos y sabemos y que luego vemos en Eduardo Mendoza. ¿Quién se acuerda? Pues a él le gusta. Pero podemos aventurar otras respuestas a esta pregunta sin abrir el libro y sin leerlo. Podemos dar algunas... Vamos, claro, naturalmente lo he leído, pero quiero decir que antes de entrar, antes de deshojarlo y antes de saber lo que contiene, podemos aventurar una respuesta muy sencilla. ¿Quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Pues la verdad es que aquellos que aparecen en las novelas de Armando Palacio Valdés. Y eso lo veía en otro libro, bueno, en otro libro de recuerdos, porque esta semblanza literaria en realidad es un recuerdo de infancia de un libro que le regalaron y no leyó hasta que se muere el autor y después. O sea, y luego dice que cierta clase social no lee, claro, la de los hombres como él. No se puede generalizar a los marqueses, ni a la de los hombres como él, a quienes les regalan libros y no los leen. En este otro libro de memorias, La China que viví y entreví, de Marcela de Juan, que ya comenté, es otra autora de la que tampoco se acuerda mucha gente, Marcela de Juan, y es muy difícil encontrar cosas sobre ella. Más o menos yo creo que expuse todas las que hay, y más aún, es más difícil aún encontrar cosas sobre su padre, que también era escritor y un gran intelectual, y ni en China ni en España parece que vaya a ser fácil, ni en ninguno de los países en los que estuvo en misión diplomática parece que vaya a ser fácil encontrar mucho sobre él. Así que es la propia Marcela de Juan la que se admira de que haya uno de los pocos testimonios sobre su padre en una novela de Armando Palacio Valdés, y que naturalmente se acuerda de Armando Palacio Valdés. Y no leí el fragmento de la novela porque prefería dejarlo para cuando presentara a Armando Palacio Valdés, porque así nos daría una muestra de su escritura y de su pensamiento. Así que lo voy a hacer ahora. Lo que dice Marcela de Juan es, claro, esto podría leerlo también en las obras completas, pero me interesa ver el extracto que hace Marcela de Juan, que por cierto es bastante extenso, así que leeré un poco. Dice Marcela de Juan: en 1906 llegó a Madrid el príncipe Shen, enviado extraordinario y plenipotenciario para asistir a la boda del rey Alfonso XIII. El día del acontecimiento, cuando vino el landó abierto a recoger al príncipe y a mis padres para llevarlos a palacio, se formó un revoloteo en la calle. No era para menos. Los dignatarios chinos salían con su atavío de mandarín. Claro, todo esto es prerevolucionario. Su coleta colgándole sobre la espalda, su dedo meñique con el uñero largo de oro, sus altas botas de seda y su sombrero con el fleco rojo y la borla de jade. Esta borla indicaba el grado de mandarinato, según que fuera de seda, de cristal, de porcelana, de plata, de oro, de jade. Esto debió sugerirle a Palacio Valdés un pasaje de su novela Años de juventud del doctor Angélico, descripción que por su expresividad, por la lección que encierra y por su indudable relación con mi familia, me parece oportuno reproducir aquí. Efectivamente, se casca un capítulo entero de una novela de Armando Palacio Valdés en sus novelas, forma parte de sus novelas. Así que claro, ella se acuerda de Armando Palacio Valdés porque Armando Palacio Valdés se acuerda de su familia, se acuerda de su padre, en el buen sentido, de manera muy positiva. El libro, salvo... no está contenta del todo en un detalle, Marcela de Juan. El capítulo del libro de Palacio Valdés que trata de los chinos se titula Más aventuras de mi amigo Pérez de Vargas. Y nos cuenta cómo quiso Pérez de Vargas dar una broma a su suegra invitando a los chinos a tomar el té, y cómo los describe a su amigo antes del acontecimiento. Esto está muy en el estilo de las descripciones, de las narraciones de algo visto, de algo exótico, extraordinario visto ese tipo de descripciones en Fernán Caballero, aunque, como he dicho muchas veces, la escena más famosa de ese tipo de descripciones originales vistas por un elemento popular, descripciones de algo exótico, algo culto, algo civilizado, eso está tomado
de la literatura húngara y es casi un plagio. Vamos, está tomado de Gál, está tomado de Joseph Gál o de Gál Joseph, porque conserva hasta el detalle de que la ópera que ha ido a ver el personaje que lo narra creyendo que es verdad es la misma que aparece en el Notario de Peresca, que la que aparece en el Notario de Peresca de Joseph Gall, que es el Otelo de Rossini, que no es una obra muy representada, muy popular, evidentemente en tiempos de Gall y de Fernán Caballero, sí, pero el repertorio es enorme. La casualidad de que sea el Otelo de Rossini y no otro Otelo quizá más popular, desde luego después vendrá el de Verdi, pero bueno, en fin, ese estilo en principio tiene ese preludio, esa preconizadora que es Fernán Caballero, Cecilia Bell de Faber, pero que, como digo, lo toma de la literatura húngara. Así que esta literatura rancia, apolillada del siglo XIX es bastante más internacional de lo que la gente se cree, porque vemos que el modelo narrativo está en la literatura húngara y que lo que nos cuenta es la visita de los mandarines chinos en Madrid, algo que seguramente a muchos les parecerá hasta mentira, les parecerá algo completamente inesperado, inopinado, pero es verdad. Esta literatura está en contacto con los clásicos húngaros, con los sabios chinos. Llamémoslo globalización, si queremos, una globalización cultural mucho más real, mucho más global que la globalización comercial, económica, de mercancías que tenemos ahora. Dice, ahora sí, leo a Armando Palacio Valdés: el embajador es una excelente persona, un político muy respetado en su país, bondadoso, instruido, pero el secretario es un sabio. Seguía diciendo, hallé su compañía en extremo... Claro, Marcela de Juan entiende que está hablando de su padre. Hallé su compañía en extremo grata. La cortesía de los chinos es proverbial y tan exagerada que para nosotros resulta ridícula. Ninguno permanece sentado cuando alguno de los presentes se pone en pie con cualquier motivo. Esta ceremonia termina por hacerse enfadosa, pues nos obliga a no movernos de la silla. Al revés de nosotros los europeos, estos orientales jamás hablan de sí mismos como no se les pregunte, y en cambio manifiestan vivo interés, natural o afectado, por lo que atañe a los demás. No imagino medio más seguro para hacerse simpático en el mundo. Sin embargo, no he podido menos de observar cierta inquietud y embarazo en sus ademanes, que por lo que vine a entender depende de un sentimiento de temor de ser menospreciados. Piensan, al parecer, y no andan descaminados, que los tenemos por un pueblo bárbaro aún, y que solo por condescendencia nos avenimos a tratarlos por iguales. Esta idea les roe el corazón y para sacudirla de sí afectan hallarse al corriente de todos los usos y ceremonias del mundo civilizado. Sus recepciones y sus tés son exactamente iguales a los que se dan en cualquier otra casa particular española. Los criados, el servicio, el mobiliario, todo igual y flamante. Claro, aquí Marcela de Juan dice, me va a acabar describiendo mi casa. Te confieso que este sentimiento de humillación que se trasluce me apena y que desde luego hice cuanto me fue posible por desvanecerlo, mostrando respeto y estimación, no solamente a sus personas, sino también a su país. Claro, Pérez de Vargas aquí habla como personaje, el escritor Armando Palacio Valdés trata, y por eso lo refleja en la novela, al padre de Marcela de Juan como a un amigo letrado de los muchos que tiene en Madrid. Con esto tuve la fortuna de hacerme simpático y me lo demuestran por cuantos medios están a su alcance. Hoy por primera vez los he invitado a tomar el té en mi casa. No he dicho nada a mi mujer ni a mi suegra para divertirme un poco a su costa, sobre todo de esta última, que no los conoce siquiera de vista. Martín Hay unos puntos suspensivos, supongo que... Martín me llevó al salón donde ya estaban su mujer y su madre política, a las cuales me presentó en términos excesivamente lisonjeros, pero con ella se hallaba un viejo general vecino y gran amigo de la familia. Su presencia contrarió bastante a mi amigo,
según me hizo saber en voz baja, más puntos suspensivos. En efecto, la visita de tal caballero no podía... Sí, es de Armando Palacio Valdés, es que debería haberlo contrastado con las obras completas, pero bueno. En efecto,